Hola queridos hermanos, Dios los bendiga. Soy su pastor y amigo Ramón Orlando Bueno. Hoy en nuestra serie de videos sobre la maravillosa persona del Espíritu Santo, vamos a abordar uno de los temas más poderosos que hay cuando estudiamos la obra del Espíritu Santo, y es los dones ministeriales. Por eso a este video le he titulado El Espíritu Santo y los dones ministeriales. Hablar de los dones ministeriales es hablar del poder de Dios a través de los dones, para hacer el ministerio al que fuimos llamados. Vamos a estudiar algunos versículos de 1 Corintios capítulo 12. En el versículo 7 dice: Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. En esta versión del lenguaje actual dice capacidad especial. Está hablando de los dones ministeriales. Está hablando de que el don es un regalo que Dios nos da, es una capacidad que Dios nos da. Y los dones son dados para la edificación de la iglesia de Cristo. Sin los dones, la iglesia no puede ser ayudada, no puede ser edificada. La palabra edificar, que está ahí en el libro de Corintios, significa construir la iglesia. Es decir, los dones son para ganar almas, para cuidar, para crecer, para que la iglesia pueda salir adelante. Incluso para administrar la iglesia, liberar la iglesia. Fíjese que hay dones para liberar la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes somos? Somos todos nosotros. Tú y yo somos iglesia. Pretender hacer la iglesia sin los dones del Espíritu Santo es imposible. Cada don del Espíritu Santo tiene un enfoque ministerial. Los dones no nos son dados como un adorno para el ministerio, son dados como un recurso para que podamos ser ministros del Espíritu. Versículo 8, vamos a explicarlo de manera rápida, voy a hacerlo breve porque no podría detenerme en cada uno de ellos, pero mire, de manera breve, versículo 8. A algunos el Espíritu les da capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da capacidad de hablar con mucho conocimiento. Aquí habla de dos dones, el don de sabiduría y el don de entendimiento. ¿Para qué son? Dice, para ayudar a solucionar los problemas de la iglesia, los problemas del ministerio, para prevenir la iglesia a veces de problemas, de divisiones, de situaciones que aquejan a las iglesias y más en crecimiento. Pero los dones también, ese par de dones también sirven para aconsejar. Qué bonito cuando una persona puede aconsejar a otro con el don de sabiduría, con el don de conocimiento. Versículo 9 dice, a otro les da una gran confianza en Dios y a otro les da el poder de sanar a los enfermos. Ahí está hablando del don de fe, que es para generar confianza entre nosotros y en otros. Sabe que el don de fe es muy importante porque es el don que antecede a veces a los milagros a través de la fe. Y habla de un don de sanidades que es un don en plural, charis, don en plural, para ayudar a la evangelización de las personas y obviamente para ayudar en el bienestar de la iglesia, porque muchos hermanos a veces están enfermos. Pero este don también tiene una función importante y es impactar a las personas inconversas. Continuemos, versículo 10, dice, algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Bueno, aquí sigue describiendo los diferentes dones y todos ellos para el buen funcionamiento del ministerio. El don de milagros para ganar a los perdidos, para solucionar todas estas situaciones imposibles que nos parecen a nosotros, pero son posibles para Dios. El don de profecía, que es para evangelizar. A veces creemos que es para decirle a la gente cosas. No, es para evangelizar, es para dirigir la iglesia, es para descubrir incluso a veces la obra engañosa del enemigo. Bueno, y también tenemos el don de discernimiento de espíritus, que es un don muy importante que nos ayuda en la liberación de la gente. El don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. ¿Qué dones tan importantes para afirmar la iglesia, para dirigir la iglesia y para un crecimiento personal en la vida de cada uno de nosotros? Bueno, mi hermano, ahí están los 9 dones ministeriales que tienen que ver con el Espíritu Santo. Y ¿sabe algo? Siempre he enseñado que cada uno de nosotros tiene mínimo un don del Espíritu Santo. Y esos dones nos fueron dados para hacer la obra de Dios. Tú debes aprender a conocer y a reconocer
cuál es el don que Dios ya te dio o los dones que Dios ya te dio y debes aprender a usarlos. No usar los dones que Dios nos ha dado es desobediencia de alguna manera. Todos los dones fueron dados para hacer la obra de Dios, para el crecimiento de la iglesia y para la evangelización del mundo. El versículo 11 dice, pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Todos tenemos dones y el Espíritu Santo decide qué nos da. ¿Por qué necesitamos los dones del Espíritu Santo? Porque sin ellos es imposible hacer la obra de Dios. Sin los dones del Padre, sin los dones del Hijo y sin los dones del Espíritu Santo, no habría iglesia, no habría ministerios y no habría salvación. De ahí la importancia de los dones ministeriales. Y cierro diciendo esto, ¿por qué depender del Espíritu Santo en el ministerio? ¿Por qué necesitamos esos dones? Número uno, porque Él es el dueño de los dones. El Espíritu Santo es el dueño de los dones ministeriales. Y número dos, Él es quien los reparte a sus ministros. Sin el Espíritu Santo no hay dones y sin los dones no hay ministerio. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga en este resto del día y recuerde, soy su pastor y amigo Ramón Orlando Bueno. Somos familia de Dios.